Último tramo ya de Entre Líneas. Ustedes saben, finalmente el proyecto de rendición de cuentas ingresó al Parlamento vía Senado de la República con un gasto mucho más moderado de los anteriores. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya se tuvo oportunidad de hacer un ocultamiento de los datos que tienen justamente allí en esa rendición. A ver, Daniel, lo decíamos, ¿no? Un gasto mucho más moderado de lo que habitualmente se daba en este tipo de rendiciones, ¿no? Exactamente. Un primer repaso del proyecto de rendición también tiene algunos datos interesantes sobre el concepto que maneja el gobierno. Por ejemplo, tiene que ver con un recuerdo de lo que ya está comprometido vía presupuesto 2010 y las rendiciones posteriores. Hablamos de 500 millones de dólares ya comprometidos de aumento de gasto para en los próximos 2 años. Además de 140 para la incorporación de colectivos al FONASA, por ejemplo, jubilados. Es decir, más allá de lo que se da en esta rendición, el gobierno recuerda que ya viene de antes la asignación de gastos. Otro punto tiene que ver con justamente ese gasto que se ha ido acumulando, cuánto se acumuló de 2009 hasta 2014, y ahí se marca en gráficas cuánto ANEP saca de diferencia, en 29%, 7.400 millones de pesos, a diferencia de otros rubros que están dentro de lo que se considera prioridades del gobierno, por ejemplo, Ministerio del Interior, ACE, el Ministerio de Vivienda, UDELAR y el INAU, ¿verdad? Pero bueno, ahí está la diferencia de cuánto más se le asignó en el caso a la ANEP a través de esta acumulación, ¿verdad? Claro. Presupuestal desde el año 2009. Claro, esa historia que en definitiva se termina haciendo en la rendición. ¿Cuánto se destina en esta rendición en particular? Bueno, en esta rendición vamos a lo que sí han sido los números conocidos, ¿verdad? Unos 70 millones de dólares para adelantar el aumento salarial del 3% previsto para 2015 para enero del año que viene, un 3% como se ha conocido. 70 millones en total de la rendición, 47 para este rubro en particular, lo que son sueldos en la ANEP. Recordemos que la propia ANEP en su mensaje propone un 6% y resta saber cuánto se va a ajustar a la universidad. En la rendición de cuentas no está previsto el aumento de la universidad, se va a conceder, pero se va a tomar del propio mensaje que envíe la Universidad de la República al Poder Legislativo. Hay un punto importante que tiene que ver con esta rendición. Además se recuerda cuánto ha sido lo que se ha otorgado a la educación en virtud de lo que está por ley previsto, que es que no puede ser menos que el 4,5% del producto y que en caso de que haya desfasaje por el crecimiento del producto se tiene que estar ajustando. Bueno, de hecho, en la rendición se informa que en el 2013 en realidad se dio un 4,7% del producto a la educación, 96 millones de dólares más para mantener ese compromiso. Además de un largo raconto, Alfredo, que tiene que ver con lo que ha sido todo el recurso que se le ha destinado a la educación y además el acuerdo salarial que está vigente, que preveía un aumento real del 22,8% para el sector de enseñanza y que es un poco el tema del escándalo, del debate entre el gobierno y los sindicatos, ¿no? Hay un convenio vigente porque se sigue pidiendo cuando ya algo está firmado y que asegure un incremento real en este quinquenio. Bueno, lo que también está establecido y está claro y fue un compromiso del gobierno, hay plata, hay fondos para la Universidad Tecnológica, ¿no? Sí, la flamante Universidad Tecnológica que va a tener 7 millones para comenzar a caminar, financiado por el 10% del adicional del impuesto al patrimonio rural, impuesto recientemente aprobado, pero que todavía no se empezó a cobrar, pero bueno, a partir de ese rubro se va a estar financiando lo que es la Universidad Tecnológica. Claro, y con respecto a los incrementos, vos de alguna manera se lo decías, ¿no? Hay algunas cosas que se destacan, como el CIRPA para el INAU, ACE, entre otros, ¿no? Sí, haciendo un rápido repaso de los rubros donde hay un destaque de mayor presupuesto a partir de esta rendición. En el caso del CIRPA, porque al aumentar las penas a menores, aumenta la cantidad de internos que tiene la institución y que, bueno, necesita mayor dinero para recursos humanos y también para inversión en obras. Ahí hay un incremento, unos 17 millones de dólares, según números de la rendición. También hay rubros para la salud, para diferentes planes, tanto del Ministerio como de ACE. Además, partidas para AFE, pero son a través del FOSEM, del Fondo del Mercosur, a efectos de terminar con la reparación de vías férreas. Además, otras disposiciones que hay también para el ente de AFE, justamente para terminar con esta reestructura, por lo menos avanzarla, uno de los objetivos que se ha marcado el gobierno. Bueno, y con respecto a los datos macroeconómicos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se proyecta justamente en la rendición. Sí, hay un informe muy interesante junto a la rendición de lo que es los números macroeconómicos, ¿verdad? ¿Qué proyecciones tiene el gobierno de aquí hasta el final de esta administración? Bueno, en el tema del crecimiento del producto se mantiene en un 4%, tanto para este año, cosa que ya se había proyectado, como también para los próximos años. También hay ajustes, pero a la baja de algunos números, por ejemplo, del consumo final, de la inversión, esto por el fin de la obra de Montes del Plata, más allá que hay otros rubros de inversión que se entiende van a crecer, exportaciones e importaciones, proyecta a partir de un contexto internacional más desfavorable que, bueno, esos números van a cambiar un poquito a la baja. Bueno, y ya sobre el final también hay previsiones, por ejemplo, con el dólar y con la inflación.
dólar e inflación. Por ejemplo, del dólar se entiende que hay una tendencia alcista que se va a mantener y se puede llegar a fin de año con un dólar a 22 pesos. En cuanto a la inflación, se espera una moderación a lo largo de estos años para que se llegue al número cercano al centro del rango de meta 2015. Recordemos que el Banco Central cambió el rango, lo amplió a partir del año que viene entre 3 y 7. El rango meta sigue dejando un 5% en el medio, pero bueno, por ahí se entiende que la inflación va a estar convergiendo hacia esa meta. Y para cerrar, Alfredo, otros datos que se destacan, por ejemplo, el desempleo en la proyección no va a superar el 7%, según lo proyectado. El salario real va a seguir creciendo, pero a tasas menores con respecto a años anteriores. En cuanto al déficit fiscal, para ir cerrando, la rendición de cuentas proyecta que estará en el 2,1% del producto. Recordemos que el año pasado cerró en 2,8%, o sea, hay una reducción del déficit, pero de todas maneras esta cifra va a estar por encima de lo que estaba previsto en la rendición anterior, cuando se estimaba que el déficit iba a estar en el 1,4% del producto. Así que los grandes números de la economía están también contemplados en esta entrega de la rendición de cuentas. Bien, y el dólar, 22 pesos. 22 pesos. Muy bien.